Tu bolsillo. Vamos de inmediato con la información de Dani Linares a propósito de la aprobación, recordemos, en la Cámara el día lunes, ¿no?, de este aporte directo de 185.000 pesos de la pensión garantizada universal para los trabajadores jubilados o no, mayores de 65 años, que están dentro del 80% más vulnerable. Dani Linares, que nos complementa esta información. Dani, buen día. Hola, Dani. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos junto al secretario de Hacienda también, Alejandro Ver, para hablar de esto. Y claro, a modo de anécdota comentábamos antes, secretario, quizás una de las pocas votaciones que el Ejecutivo ha tenido la paleta completa en verde, ¿no?, de aprobar de forma unánime este proyecto que es tan importante para las personas y tan esperado. Así es, don Dani, muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos en el estudio y todos quienes nos están viendo. Sí, la verdad es que cuando uno miraba la votación veíamos unanimidad. 138, el total de los parlamentarios que estaban presentes en la sala votaron a favor de la PGU, y por un tema muy simple, es porque los adultos mayores hoy día no pueden esperar, Dani. Y si lo miramos y lo explicamos en simple, bueno, ¿qué es la PGU al final, no? Piénsenlo así, la PGU es como el IFE universal, pero focalizado en todas aquellas personas que tienen sobre 65 años. ¿Y por qué es un IFE universal para mayores de 65 años? Porque lo que hacemos es llegar a la línea de la pobreza, es decir, ninguna pensión en nuestro país estará bajo la línea de la pobreza, que va a ser durante el año 2022 en torno a los 185.000 pesos. ¿Qué significa esto? En simple, es que si en un hogar hay dos personas que pertenecen al 80% más vulnerable y que tienen sobre 65 años, las dos personas van a recibir la pensión garantizada universal. Y respecto al trámite parlamentario, hablamos de la aprobación en la sala, pero esto va de la mano con el financiamiento, que ha sido una discusión bastante compleja, ¿no?, que tiene que ver con las acciones tributarias. Ayer dio un paso importante en Comisión de Hacienda de la Cámara, pero ya han avisado, al menos del Senado, que esto lo pretenden fusionar con la tramitación de la PGU. ¿Eso va a demorar también la tramitación? Porque me imagino que quiere un tercer trámite una vez que cambie aquello. Bueno, la PGU tiene dos patitas. Una, que es la más importante, que son los beneficios, es decir, los 185.000 pesos para cerca de 2.200.000 personas. Es prácticamente el 90% de las personas sobre 65 años en nuestro país. Y la otra patita es el financiamiento, es decir, de dónde el Estado saca los recursos para poder generar un gasto que es permanente en el tiempo. Esta PGU cuesta 0,95 puntos del PIB, son cerca de 3.000 millones de dólares al año. Y nosotros hemos dicho que tiene tres fuentes de financiamiento. Esas fuentes de financiamiento están claramente establecidas. Fíjese, Dani, que cuando nosotros discutimos la ley corta de pensiones, el financiamiento iba aparejado con la pensión. Es decir, estaban todos en un solo proyecto. Ahí le pusimos la sal. ¿Qué pasó? Ese proyecto no avanzó. Fue completamente desmembrado en la Comisión de Trabajo de la Cámara y se desnaturalizó. Hoy día, ¿qué es lo que hicimos? Le sacamos la sal y pusimos el financiamiento en un proyecto aparte, con un simple motivo, Dani, es que no se usara con fines políticos, algo que era tan importante, que es llegar con mejores pensiones para tener una vejez más digna a contar de los 65 años. ¿Qué es lo que pasará con el financiamiento? Lo vamos a ver en el Congreso. Hemos dicho, ningún proyecto está escrito en piedra. Acá lo importante es una sola cosa, para todos quienes nos están viendo. Señora, señor, si usted tiene 65 años o más y pertenece al 80% más vulnerable de nuestro país, si nosotros logramos aprobar la PGU en el mes de enero, eso significa que usted va a recibir los beneficios en el mes de febrero. Así de importante es la urgencia legislativa de esta tramitación. Vamos a los números. Tenemos ahí una gráfica en pantalla para compartir a todos quienes nos están viendo a esta hora respecto a lo que va a ocurrir en el caso de que se apruebe esta PGU, porque claro, finalmente es un aporte de 185.000 pesos. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos en pantalla. Y tiene que ver con, por ejemplo, pensión básica solidaria, 176.000 pesos. Se cambia por este instrumento de 185.000. Si hay una pensión autofinanciada son 200.000 más los 185.000, o sea, llegamos a un monto de 385.000 pesos. Si en el caso que hay un sueldo comprometido son 400.000 pesos de sueldo más los 185.000 sobre los 600.000 pesos. Ahí hay un punto importante, sobre todo en el primer dato. Aquí la PGU reemplaza los otros instrumentos, la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario se cambian por esto, no es que se sumen. Expliquémoslo en simple a todos que nos están viendo. Hoy día
hay 1,5 millones de personas que reciben el pilar solidario. Y el pilar solidario tiene dos componentes. Un primero que es la pensión básica solidaria, que hoy día está en 176.000 pesos. Esas son 500.000 personas que en su cartola ven los 176.000 pesos. Cuando nosotros logremos aprobar este proyecto en febrero, en la cartola ya no van a haber 176.000 pesos, van a haber 185.000 pesos. Es decir, se reemplaza por ese monto. Pero luego, Dani, hay cerca de 1 millón de personas, para completar el 1,5 millones, que está en el pilar solidario, que recibe un aporte previsional solidario, que va bajando el monto, es decir, mientras mayor sea mi pensión autofinanciada, con tope de 520.000 pesos, voy recibiendo un menor aporte del Estado. Y esto va desde los 176.000 pesos hasta cero. Esto en promedio hoy día, Dani, son 120.000 pesos aproximadamente. ¿Qué significa eso? Hay personas que reciben 10.000 pesos de aporte, otros 50.000, otros 130.000 pesos. Todos esos casos, que es 1 millón de casos, ya no van a recibir estos 10.000 pesos de aporte o 50.000, van a recibir 185.000 también. Es decir, se reemplaza el pilar solidario completo por la pensión garantizada universal. Pero hay otra cosa que es más importante aún. Ahí estamos hablando, en el pilar solidario, del 60% de la población más vulnerable. ¿Qué es lo que hace la PGU? Avanza al 80%. ¿Qué significa eso? Que vamos a incorporar a 500.000 personas, la mayoría mujeres y de clase media, que hoy día reciben cero aporte del Estado. Nada. Estas 500.000 personas van a recibir no cero, sino que 185.000 pesos para totalizar 2 millones de personas. Pero además, Dani, algo que es muy importante es que también incorporamos a las personas activas. ¿Qué significa eso? Personas que estén trabajando, que tengan más de 65 años y que por estar trabajando hoy día no reciben aporte del Estado, ahora sí lo van a recibir. Por lo tanto, llegamos a casi 2.200.000 personas sobre 65 años activos, es decir, trabajando o pensionados, que van a recibir la pensión garantizada universal. Secretario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Con tope hasta los 630.000 pesos, el monto completo, los 185.000. De ahí en adelante, hasta los 900.000 pesos, el monto es decreciente porque considera la PGU pensiones o dineros que se reciben hasta el 1 millón de pesos, que por cierto va a ir cambiando, pero el dinero completo, los 185.000 pesos, van hasta los 630.000 pesos de ingreso, ya sea pensión o sueldo. Una mejora súper esperada, Dani. Nos quedamos atentos al trámite parlamentario. Muchísimas gracias al subsecretario también. Que tengan un buen día. Nos vamos rápido.